Muy buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un gusto compartir nuevamente un espacio académico de seguridad para todos los profesionales de Latinoamérica interesados en reforzar su acervo cultural y sus conocimientos en materia de seguridad en diferentes áreas. Un cordial saludo a todos los que ya se encuentran conectados de varios países de Latinoamérica. Para mí, como director de ESLASEC Internacional, siempre es un honor, un gusto aportar con un granito de arena a crear cultura de seguridad en nuestros países y en nuestras sociedades. En esta noche nos convoca un tema que ha despertado interés en algunos países de Latinoamérica, especialmente en aquellos en los cuales estamos viviendo etapas o procesos electorales, con un tema que nos convoca esta noche: seguridad de candidatos en procesos o en campañas electorales. Va a ser una charla muy enriquecedora para aquellas personas que están interesadas en entender cómo se debe manejar la estructura de seguridad en un proceso electoral con candidatos. Vamos a tener unos ejemplos de videos demostrativos sobre algunos casos emblemáticos, históricos de inseguridad que se han suscitado a lo largo de la historia, ¿no? El contenido propuesto: seguridad personal del candidato, seguridad en desplazamientos a pie, seguridad en desplazamientos vehiculares y seguridad en mitines políticos, ¿no? En convocatorias políticas. Y de esta suerte está dividida la charla que nos convoca esta noche. Bien. Es importante, perdón, que aquellas personas que son coordinadores de las campañas electorales, que son los responsables de las agendas de los candidatos, y aquellos equipos o esquemas de seguridad, tengan presente que lo primero y más importante es la seguridad del candidato, porque si no hay candidato o si le pasa algo al candidato, simple y sencillamente se acaba la campaña, ¿sí? Y en ese orden de ideas vamos a empezar con un primer video, ¿sí? Ustedes, solo déjeme un momentito, por favor. Lo vemos y luego lo comentamos. Marzo de 1981. El presidente Ronald Reagan, de 70 años, sufre un intento de asesinato. Su potencial asesino es John Hinckley Jr., de 25 años. 35 años después, ya casi cerca de la vejez, Hinckley recibe el alta en 2016, tras décadas en el Hospital Saint Elizabeth de Washington, D.C. Cuando todo comenzó, Ronald Reagan llevaba solo 2 meses en la presidencia. Nadie sabía en qué tipo de presidente se convertiría este antiguo actor de Hollywood y gobernador de California. Pero desde luego nadie imaginaba que su presidencia no llegaría a cumplir ni 71 días. Dos segundos, 6 disparos, 3 hombres heridos. El servicio secreto empuja al presidente dentro de la limusina. El chofer acelera en dirección a la Casa Blanca y luego se desvía hacia el hospital universitario George Washington al darse cuenta que Reagan ha recibido un disparo. Esta es la historia de un suceso que conmocionó al país, sus motivaciones, sus caóticas consecuencias y cómo el intento de un hombre de matar al presidente cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. Reagan, intento de asesinato. Bien, tal vez para muchos de ustedes este atentado no era conocido, pero lo consideré traer a colación por algunas características, ¿no? Aunque Reagan ya no era candidato, obviamente el contexto del video ayuda un poco a analizar la seguridad de una persona importante, de un político, de una autoridad o de un candidato como tal, ¿no? Ok, a él le disparan
6 tiros con un revólver calibre 38 corto, ¿sí? Y el quinto tiro específicamente le ingresa entre el chasis del vehículo y la abertura de la ventana y le impacta en el pulmón, ¿ok? Cuando el agente del servicio secreto lo estaba empujando hacia el interior del vehículo, ¿no? ¿Ok? Pero más allá de esto, observen que independientemente de la reacción del servicio secreto, el agresor cumplió con su cometido de descargar un tambor de 6 tiros, ¿sí? Y uno de estos impactó en este caso en el presidente de los Estados Unidos, ¿no? A este tipo de eventos, dependiendo del país, dependiendo del nivel de exposición al riesgo, dependiendo de los niveles de confrontación política, pueden estar expuestos los candidatos. Por eso es importante que el responsable de la campaña, que no sé, la estructura, el comité, como lo llamen, como lo denominen, ¿no? Y los responsables de la seguridad tengan presentes todos los aspectos relacionados con seguridad, además de todo lo que corresponde al tema de la campaña, etcétera, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar solo en aspectos relacionados con seguridad. Entonces, en cuanto al candidato per se, nosotros debemos considerar 5 aspectos de seguridad. La seguridad personal del candidato, la seguridad de su familia, seguridad en el domicilio, seguridad en el trabajo o oficina y seguridad en actividades, diferentes tipos de actividades. ¿De qué trata cada uno de estos aspectos? Seguridad de personal, ¿sí? Seguridad de la persona como tal, del ejecutivo, del político, ¿sí? Del candidato. Hay que evaluar el esquema de protección, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? ¿Ok? El esquema de protección implica todos los recursos humanos, técnicos, logísticos, operativos, procedimentales empleados o comprometidos en la protección del candidato. ¿Okay? El nivel de exposición al riesgo que tiene el candidato, ¿no? Bueno, habrá candidatos que generan pasiones, que son muy explosivos, que pueden ser muy de estilos autoritarios, prepotentes, que generan pasiones, ¿no? Esta es gente que está mucho más expuesta, ¿ok? Porque producto de sus condiciones, de sus características, de sus rivalidades políticas, pudieron haberse generado envidias, pudieron haberse generado enemigos, y usted sabe que en política nada está dicho, ¿ok? Todo es posible en temas de política, especialmente, ojo, en países en donde el crimen organizado, en donde el narcotráfico ha penetrado los niveles de la estructura del Estado, ¿sí? Y pretende controlar ciertos niveles, ¿sí? Especialmente alcaldías, diputados, concejales, consejeros, gobernadores, prefectos, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener presente muy bien estos aspectos. Es importante que se realice un estudio de seguridad del candidato. Esto implica conocer antecedentes como, por ejemplo, enemigos, problemas en el orden judicial o legal que tenga, el personal de apoyo, personal doméstico, el mismo personal de seguridad que rodea. Miren que recién la semana pasada, les comento un caso en Guayaquil, secuestraron a un empresario italiano radicado en Guayaquil que se dedica al negocio de restaurantes, de comida, ¿no? Tiene una cadena de comidas. Y lo liberaron hace 2 días ya, 2 o 3 días.
¿Y él qué es lo que dice? Que la propia seguridad de él, no es político por si acaso, no es empresario, pero vale el ejemplo, la propia seguridad de él lo vendió a los delincuentes, porque normalmente las estructuras que tienen la capacidad de atentar contra candidatos, contra autoridades, contra políticos, son estructuras criminales organizadas. Y cuando hablo de organizado, quiere decir que tienen que, ¿no es cierto?, su liderazgo, su logística, sus recursos, tienen esquemas de inteligencia y tienen toda la capacidad y autonomía para llevar adelante actos violentos que pueden incluso llegar a categorizarse, dependiendo del país, como terroristas. Un atentado explosivo, un asesinato estilo sicariato, un francotirador, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante hacer un estudio de seguridad del Ejecutivo y de su entorno, ¿ok? Dentro de los procesos de campañas electorales, ¿no? Perdón, seguridad en el domicilio. Importante entender cuáles son las seguridades físicas, cuál es el personal que trabaja en el domicilio, seguridad en la oficina, cuáles son las personas que rodean en la oficina. ¿Sí? Recién atendíamos un caso de amenaza extorsiva, ¿no? De un alto ejecutivo en Guayaquil, relacionado con un tema de despidos de personal, de empleados. Los empleados resentidos que han sido despedidos en las últimas épocas están amenazando, están extorsionando, obviamente causando temor, zozobra en personas, ¿no? Pero eso también se puede traducir a los candidatos, a las autoridades, a los políticos. Es más, resulta que muchas veces suelen decirse, este señor era mi jefe, está de candidato a tal dignidad de elección popular. Ahora sí, le saco todo lo que ha hecho. Entonces, siempre es importante entender, ¿no? En la oficina, cuál es el entorno laboral, porque de ahí también pueden salir o fuga de información o puede salir algún tipo de amenaza o agresión o extorsión. ¿Ok? Es importante cuando se trabaja el tema de seguridad personal del candidato, ¿sí? Considerar la variable rutina, el aspecto rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina técnicamente está ligada a 4 variables: rutas, lugares, horas y actividades. Rutina: rutas, lugares, horas y actividades. Una persona es rutinaria. Un candidato es rutinario cuando todos los días, a una misma hora, por una misma ruta, desde un mismo sitio, sale a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, la rutina se constituye en una condición de seguridad relativa en términos de campañas electorales. ¿Por qué es relativa? Porque depende del perfil del candidato, depende del nivel de exposición al riesgo que tenga el candidato, depende de el lugar o la zona frecuente, común, donde se desenvuelve normalmente, ¿ok? Depende de un sinnúmero de factores la rutina. Entonces, lo que les quiero decir cuando considero o digo que la rutina es una condición de seguridad relativa, es que tal vez para algunos candidatos sea importante considerar la rutina y para otros no, porque no están expuestos, no siembran pasiones, no tienen enemigos, no hay conflicto, no hay juicios de por medio, no hay intereses, ¿ok? Pero
para otros sí. Entonces hay que entender estas cosas, ¿no? Entonces la rutina tiene que considerar estos 4 aspectos. Y si es que en una campaña electoral existen indicios, existe información de que el candidato está expuesto a algún tipo de riesgo, de amenaza, o si existe, ¿sí?, información de que al lugar donde vamos a hacer el recorrido político, el mitin, la caminata política, etcétera, existen altos niveles de inseguridad y violencia, pues hay que tomar en cuenta la rutina, ¿sí? Son aspectos importantes, señores. La rutina nos hace predecibles y en términos de seguridad, si una persona es predecible, es completamente vulnerable. Como yo suelo decir, la rutina se convierte en el primo hermano del delincuente. El mejor aliado de un delincuente que quiera atacar, atentar, hacer daño a una persona, a un candidato, es la rutina. Se llevan muy bien, ¿ok? Por eso habrá que analizar los aspectos de rutina. Entonces, muchas veces me suelen decir, pero es que el mundo de hoy nos obliga a ser rutinarios. Las condiciones de vida, las actividades laborales, totalmente de acuerdo. Sí, por eso es una condición relativa. En términos de seguridad, damas y caballeros, no hay nada lineal, no hay nada lineal. ¿Sí? Nada es absoluto en términos de seguridad, todo es relativo, depende de el entorno, depende de los escenarios, depende del nivel de exposición al riesgo, depende de mi vulnerabilidad, depende de mis recursos de protección, de un sinnúmero de factores que hay que considerar cuando somos responsables de la seguridad de un candidato. ¿Okay? Dentro del esquema de protección que debe tener nuestro candidato, yo les hablo de los escenarios ideales, ¿no? Claro, con lógica, obviamente. Yo siempre expreso, analizo, presento todos mis charlas con mucha lógica, ¿ok? Nada es absoluto, yo no soy dueño de la verdad, simplemente comparto los conocimientos que se va teniendo con cerca de 30 años de experiencia ejerciendo esta profesión de la seguridad. Pero los esquemas de protección ideales deben considerar ¿qué? Organización, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuántos elementos existen? ¿Ok? Si hay un equipo de escoltas entrenado, si el conductor de seguridad, si el conductor que le conduce al ejecutivo, al vehículo VIP, está entrenado en términos de seguridad, si los escoltas están entrenados, si hay un adecuado equipamiento del esquema de protección, si el vehículo en que se traslada la persona, el candidato, es un vehículo blindado, gama media, gama alta, nivel de blindaje, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de planeación que existe para el trabajo en territorio? ¿Cómo se planifica? ¿Quién maneja agenda? ¿Quién maneja itinerario? Todos esos aspectos deben ser considerados en el esquema de protección. ¿Cuál es el entrenamiento que tienen los escoltas? ¿Ok? ¿Qué tipo de armamento tienen? ¿Y qué capacidad de respuesta o reacción pueden generar en caso de? Estos esquemas hay que ponerlos a prueba. Porque cuidado y estemos con ese sentimiento de que como nunca ha pasado nada, aquí no va a pasar. No, señores. En términos de seguridad y autoprotección, como yo lo digo, lo que no sucedió en 100 años, sucede en un segundo. Y te dieron, te reventaron, te explotaron, te asesinaron, te secuestraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra variable a considerar dentro de la seguridad personal del Ejecutivo es el esquema de protección del candidato, etcétera. Obviamente, ¿no? Esto dependerá, yo lo entiendo totalmente, depende de los recursos, pero idealmente ustedes tienen que ir a considerar estas variables en los esquemas de protección.
¿ok? Más o menos los recursos disponibles, el nivel y perfil del candidato. El candidato a qué dignidad aspira o está corriendo para qué puesto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, les comento, ¿no? Para los extranjeros que están conectados, esta semana el gobierno decidió asignar esquema de seguridad a todos los candidatos presidenciales, que son 8. Entonces, entiendo que la Policía Nacional durante toda esta semana estuvo preparando a los policías que van a ser de escoltas, de protectores, de guardaespaldas de esos 8 candidatos. Uno ya tiene. ¿Ok? Pero eso necesita una protección. ¿Por qué el gobierno decidió esto? En base a una evaluación de riesgos, análisis y evaluación de riesgos de los candidatos y en función de los niveles de inseguridad que está viviendo actualmente el Ecuador. ¿Ok? Entonces, es importante dentro de la seguridad personal del ejecutivo, del candidato, considerar los esquemas de protección. ¿Sí? Otro aspecto a considerar para el candidato es el nivel de exposición al riesgo. ¿Qué amenazas tiene? ¿Ha tenido amenazas anteriormente? ¿Tiene enemigos? ¿Okay? ¿Qué escenarios frecuenta o va a visitar? Si esos escenarios son hostiles a la línea política de él, pues hay que elevar los esquemas de protección. ¿Okay? Hay que analizar o no la conveniencia de que este candidato asista a tal o cual escenario. Para eso están las personas encargadas de manejar la seguridad, ¿no? Entonces yo siempre digo, un candidato, obviamente hay alguien que le maneja agenda, es muy relevante, es muy importante digamos, el contacto que debe de tener el candidato con sus potenciales electores, ¿verdad? Recorren, etcétera. Entonces, los candidatos son unos de los, diríamos, de las personas más importantes y complejas que se protege en el mundo de la protección VIP. Es muy complicada, ¿ok? Entonces resulta que usted tiene alrededor un sinnúmero de escoltas, de guardaespaldas armados y lo agreden en la calle, en un mitin, en una plaza a su ejecutivo. Y los escoltas sacan el arma para amenazar a los ciudadanos. Miren cómo puede revertirse esa acción de los escoltas, a pesar de que ellos tengan la razón y estén en el justo derecho y legalmente para defender a su protegido. Miren cómo esta insinuación de fuerza, de exceso de fuerza, puede ser revertida en contra del candidato. Ahí están los celulares, las filmaciones, la prensa, etc. Entonces, todos esos aspectos hay que cuidar, ¿sí? De mi experiencia, yo diría que proteger a los candidatos en campaña es una de las tareas más complejas, difíciles e incluso riesgosas de la profesión de un escolta. ¿Ok? La población. ¿Qué tipo de población, segmento, nivel, estrato socioeconómico? Eso hay que analizar también, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Porque si a mí me invitan a un country, a un club social donde están 500 empresarios, bueno, pues ese es el segmento específico de población con la cual mi candidato se va a reunir, va a exponer, o me invitan a una universidad donde voy a estar con 2000 estudiantes. Pero si me voy al barrio popular tal, ¿sí? Etcétera, a la Plaza X, donde existe mucha pobreza, existe mucho desempleo, bueno, entonces
habrá que entender siempre las poblaciones hacia las cuales se va a exponer el candidato, ¿no? Porque eso marca los esquemas de seguridad, los análisis de riesgo que hay que hacer, ¿no? Sí. Otro aspecto importante, obviamente, es el nivel de aceptación o rechazo que tenga el candidato en ciertos sectores. Si es que yo sé que mi candidato, sea de izquierda, de derecha, de centro, no sé, lo que sea, no es bien visto, no es bien recibido en ciertos sectores de la población, en ciertos barrios, en ciertos niveles o estratos sociales, altos, medios o bajos, pues hay que considerar, hay que hacer un análisis de riesgos y además de conveniencia de si es que es factible o no que ese candidato vaya y se exponga ya, porque si no puede suceder lo que sucede en la foto. ¿Ok? Agresión, le tiran huevos, le tiran tomates, le tiran botellas, ¿sí? Lo denigran. Un mal rato para todos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Ahora, en cuanto al estudio de seguridad que se debe llevar adelante para un candidato, lo primero que hay que entender son las vulnerabilidades. ¿Las vulnerabilidades de dónde? Del domicilio. Por eso los responsables de seguridad, mientras están esperando al candidato ahí, tienen que darse la tarea de identificar condiciones de vulnerabilidad en el domicilio del candidato. ¿Ok? En la oficina, los escoltas, los que trabajan de escoltas me van a entender mejor esto, obviamente, ¿no? ¿Sí? Lugares frecuentes, el ejecutivo, el candidato frecuenta permanentemente tal restaurante, asiste a tal club, tiene tal hobby, hace tal deporte, le gusta montar a caballo, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir identificando los lugares más frecuentes y característicos a los cuales asiste el candidato para tener levantadas las condiciones de vulnerabilidad en esos escenarios. ¿Por qué les digo todo esto? Parecería tal vez incluso irrelevante, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien quiera atentar contra la vida o la integridad del ejecutivo, del candidato o candidata, pues va a comenzar a identificar su rutina y va a saber que tal día va a tal lado, a tal restaurante, y ahí no hay seguridad, es oscuro, los escoltas se duermen dentro del vehículo mientras el candidato está dentro en la reunión, etcétera, ¿no? Es importante también considerar el entorno familiar, porque resulta que, bueno, el candidato es inaccesible, muy difícil llegar a él. Su esquema de protección muy bien estructurado. Escoltas, planificación adelantada, barridos, ¿sí? Análisis de rutas, puntos críticos, tiempos críticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como no pueden atentar contra el candidato, se van contra el entorno familiar, esposa, hijos, padres. Y pueden llegar a amedrentar, pueden llegar a extorsionar, ¿ok? Y resulta que le mandan un pasquín o un comunicado por un teléfono desechable al candidato y decir, si no te retiras de la campaña, o si no dices tal o cual cosa, o si no te alías con tal o cual político, ¿sí? Le vamos a hacer daño a tu familia y le mandan una foto de la hijita de él saliendo del colegio. ¿Qué tal? Entonces, en todos estos aspectos, nosotros, los responsables de las campañas, los responsables de la planificación de territorio, debemos considerar, y no se diga el personal de seguridad. Yo siempre digo, los candidatos, especialmente de alto perfil, de alto nivel, deben tener un jefe de seguridad de la campaña electoral para que maneje todos estos aspectos.
Porque si tú lo pones a ver desde un punto de vista técnico y profesional, es muy delicado esto, ¿no? ¿Ok? En el domicilio, la ubicación del domicilio, accesos, el personal doméstico que trabaja ahí, ¿no? Tal vez hacer una ISP, que se llama técnicamente Investigación de Seguridad de Personal, ¿sí? Las barreras físicas que tienen las personas para acceder al domicilio del candidato, porque de noche le pueden hacer un atentado, si es una calle, una casa que está en una calle y que es transitada libremente por vehículos, por ejemplo, le pueden disparar, le pueden grafitear, le pueden hacer un sinnúmero de situaciones, atentados, agresiones, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología? Barreras físicas, lo anterior. ¿Qué tipo de tecnología en términos de seguridad tiene? Estamos hablando de seguridad, ¿no? Tiene el domicilio del ejecutivo. Esa es parte del trabajo del personal de seguridad. Cámaras hay. ¿Cómo se monitorean? Si se monitorean desde el teléfono, si las imágenes están siendo grabadas, si existe un tipo de alarmas, ¿ok? Si existen vehículos, estos vehículos tienen rastreo satelital, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos los aspectos que hay que considerar en relación al domicilio del ejecutivo, ¿no? En la oficina igual, la ubicación, ¿por qué? Por el tema de accesos y de traslados, ¿no? Barreras, ¿sí? Controles de acceso para llegar a la oficina donde trabaja el candidato, o sea, la persona que está protegiendo, la seguridad física de la oficina o barreras, tecnologías y lo que les hablaba hace un rato, el entorno laboral. ¿Ok? Es muy importante el entorno laboral porque dentro puede haber fuga de información. Cuando yo hago investigaciones en temas de empresa por asuntos de extorsión, amenazas, etcétera, pregunto, ¿alguien se despidió en los últimos 6 meses? Présteme la lista, ¿sí? A ver, explíqueme en qué términos, en qué condiciones se desvincularon estas personas, cómo lo tomaron, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un proceso de investigación. Bien. Avanzamos con el segundo capítulo, seguridad en desplazamientos a pie. Lo anterior era la seguridad del candidato como tal, ¿no? En varios escenarios de su entorno, de su vida, domicilio, oficinas, su esquema de protección, sus actividades, su rutina, entender eso, ¿no? Ahora el candidato sale a territorio y camina a pie por las calles y toma contacto con los electores, etcétera, ¿no? Vamos a este nuevo escenario, un nuevo capítulo. Y aquí les traigo un video muy interesante, después lo comentamos. Esto es un fragmentito del video del homicidio de Luis Donaldo Colosio, difundido por la PGR. Véalo. Se lo llevan, ¿eh? Se lo llevan, ¿eh? A ver, observen ahí, si ven ese circulito, este es un candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, ¿sí? Que alegre y folclóricamente un tipo muy querido, muy popular, ¿sí? Caminaba así, sin ningún tipo de esquema de protección en el tumulto, ¿ok? Pero era un tipo que generaba pasiones, obviamente, ¿no? Sí, efervescente y un político de fusta, ¿no? Y observen cómo le acercan ahí en el círculo abajo, cómo le acercan la mano. Vean, es rápido, ¿no? Le pegan un solo tiro en la cabeza.
Observe Y ahí. este es el video no editado del asesinato de Luis Donaldo Colosio. La PGR liberó la versión completa por instrucciones del INAI tras 24 años. El material reservado para 2035 muestra los últimos segundos de vida del entonces candidato del PRI. Colosio camina entre la multitud y al fondo se oye pues esa ya tristemente célebre canción de la banda Machos la Culebra. Se aprecia el momento justo en el que Mario Aburto Martínez le dispara en la cabeza a quemarropa. La gente comienza a correr, el candidato es sacado del lugar y la música se detiene. Luis Donaldo Colosio murió 3 horas después. Bien, ahí está una fotografía, ¿no? Del candidato. Bueno, ese video nos da para reflexionar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo logra un hombre armado llegar y ponerle prácticamente en su cabeza, en la sien un arma, en este caso un revólver, y explotarlo? ¿Cómo logra? ¿Dónde está el esquema de protección? ¿Dónde están los anillos de seguridad? El exceso de confianza le llevó a este candidato a la muerte. A mí nunca me va a pasar nada. Cuidado, señores. No lo sabemos. Por eso, los esquemas de protección tienen que estar muy alertas, especialmente en desplazamientos a pie y cuando la masa, el tumulto, ¿no es cierto?, rodea, no le deja avanzar al candidato, pues tiene que generarse alrededor de él un anillo de seguridad. ¿Ok? Y que dentro de ese anillo de seguridad, que es la zona o área estéril, solo esté la gente que debe estar, los del equipo de los asesores, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero muchos políticos dicen, no, yo no quiero hacer mucha demostración de fuerza ni de que tengo seguridad porque eso es impopular. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que es impopular, pero bueno. Entonces, al final del día, el esquema de protección, independientemente de lo popular o impopular, debe obedecer a un análisis y evaluación del riesgo, del nivel de exposición al riesgo, de los escenarios, de los entornos, de los estratos, de los barrios, etcétera, de los niveles de violencia, de esa campaña política, de los niveles de inseguridad y delincuencia de ese sector donde ve el candidato. Bueno, pues porque al final del día él por no restar popularidad se expuso ante una masa y de esa masa, de ese conglomerado, se aprovechó el asesino para aproximarse sin ningún control, ponerle tranquilamente en la cabeza el revólver y acabar con su vida, ¿no? Entonces, en cuanto a desplazamientos a pie, nosotros debemos considerar primero itinerarios, ¿no? La seguridad debe manejar itinerarios y vamos a ver escenarios, esquema de protección, protocolos de reacción y aspectos a considerar de manera especial. El itinerario, ¿no? Entonces, normalmente al candidato le maneja alguien la agenda, pues esa persona que maneja la agenda del candidato tiene que estar en permanente contacto y coordinación con el responsable de seguridad del candidato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a dónde va a ir el señor mañana? Y esto es con anticipación, no es ese ratito, ¿no? ¿Ok? ¿A dónde va a ir? ¿Qué barrio? ¿Qué sector? ¿Qué tipo de población? Etcétera, ¿no? Nivel de amenaza. Está amenazado, tiene enemigos, tiene problemas, ¿ok? Hay gente que, hay deudas, hay gente que le tiene venganza, etcétera, 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 ¿no? Nivel de exposición, ¿qué tan expuesto va a estar frente a ese conglomerado, frente a esa masa humana electoral a la cual se va a exponer? ¿Ok? Va a estar caminando codo a codo, va a estar, no sé, con quién va a estar alrededor. Todo eso sirve para planificar, ¿no?
contacto con la población. ¿Cómo va a ser el contacto? Ya vamos a ver otro video, ¿ok? Poquito más adelante. ¿Cómo va a ser el nivel de contacto? El nivel de hostilidad. ¿Qué se va a hacer si es que ese conglomerado social se vuelve hostil de repente y comienzan a gritar en contra del candidato y le comienzan a tirar agua, huevos, tomates, piedras, etcétera, lo que haya ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Ok? El número de simpatizantes, eso también es importante, porque mientras mayor es la masa de conglomerado electoral a la cual se va a exponer, con la cual va a tener contacto el candidato, ¿verdad? Mayores consideraciones de seguridad hay que tener, damas y caballeros. No porque no ha pasado nada, quiere decir que no vaya a pasar. ¿Ok? En los escenarios, ¿cuál es el estrato socioeconómico del barrio, del sector, de la población? ¿Cuál es el nivel de delincuencia que existe? ¿Son barrios marginales? ¿Son barrios de clase media? ¿Son barrios de clase alta? ¿Ok? Vías de acceso al escenario. ¿Por qué son importantes las vías de acceso? Porque también sirven para salir en caso de, ¿sí? Pues así como yo llego fácilmente, pues en caso de alguna evacuación por contingencia, yo por esas mismas vías tengo que hacer, hay que hacer análisis del escenario. Normalmente cuando un candidato va a ir a escenario, dentro de los esquemas de protección se maneja una adelantada, y vamos a ver de eso. Índice delictivos de los escenarios, de los entornos donde va a estar el candidato. ¿Quién tiene que manejar esta información? Los responsables de seguridad. ¿Ok? El jefe de seguridad, el jefe de campaña, debe saber que se va a meter en un sector, en un barrio con altos índices delictivos, donde las papas queman, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces hay que tener presentes esos aspectos. ¿Qué vulnerabilidades voy a tener en ese escenario? Que esto está directamente relacionado con el nivel de exposición. Y preparar contingencias, lo que yo les decía. En caso de que suceda algo, ¿dónde lo evacúo primeramente al candidato? ¿Dónde lo protejo? ¿Dónde lo aíslo? Y luego de eso, ¿por dónde aproximo? ¿Por qué ruta aproximo al candidato hacia el vehículo más próximo y por qué vía lo voy a evacuar? Esos aspectos casi nunca se piensan. Claro, como no ha pasado nada, entonces la gente se confía. Damas y caballeros, el exceso de confianza es el mejor aliado del delincuente. ¿Ok? Entonces, yo veo, uno como sabe de seguridad, ¿no? Analiza permanentemente el comportamiento de candidatos en la calle, los candidatos que están expuestos a mitines. Y claro, tienen que hacer eso, obviamente, lógicamente que lo tienen que hacer. Yo no digo que no. Digo, pero, y yo reflexiono internamente y digo, ¿y si pasara algo? ¿Y si lo intentaran atacar? ¿Si lo intentaran agredir? ¿Si hubiera disparos? ¿Qué hace la seguridad? ¿Cómo protege? ¿Dónde aísla? ¿Cómo rompe el contacto? ¿Por dónde evacúa? Etcétera, etcétera. Esas son las contingencias que hay que pensar. Y esto tiene que estar planificado, no tiene que estar improvisado. ¿Okay? Miren lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio, ¿no? El esquema de protección, cuando hay desplazamientos a pie, idealmente debe haber un equipo de adelantada, es decir, que vaya adelante y que vaya haciendo reconocimiento. Si es el caso, como estamos a pie, de las rutas y de los escenarios a los cuales va a llegar o con los cuales se va a enfrentar. El nivel de hostilidad y violencia. Para eso está la seguridad adelantada. De tal suerte que mando 1 o 2 agentes encubiertos, discretos o velados, y les digo a estos agentes o a estos escoltas, etcétera, ustedes comuniquen cómo está el ambiente, cómo está la situación, etcétera, etcétera. Para eso también sirve la adelantada, ¿no? ¿Ok? Seguridad inmediata es la que está, la que conforma
el anillo de seguridad, ¿no? El anillo inmediato, por eso se llama inmediato. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo, ¿sí? Los que hacen la cápsula de seguridad inmediata, ¿no? ¿Ok? Dentro de los esquemas de protección también hay que coordinar seguridad abierta. ¿Cuál es la seguridad abierta? Aquellos policías, aquellos guardias ciudadanos, agentes de control municipal, etcétera, uniformados que están visibles y expuestos y con los cuales se puede coordinar alguna situación de seguridad, policías, militares, etcétera, ¿no? Es la seguridad abierta. Seguridad velada, dependiendo del tipo de desplazamiento, del nivel de exposición al riesgo que tenga, del tipo de población, etcétera, se considerará la posibilidad de incorporar al esquema de protección agentes de seguridad velada, o sea, que estén confundidos, que estén mimetizados, que estén camuflados, si es el término, que estén confundidos con la población, estén adentro, metidos, ¿sí? Con la población, identificando a elementos antagónicos al candidato, a gente hostil, a gente violenta, a potenciales delincuentes o agresores que podrían atentar contra nuestro candidato, ¿no? ¿Ok? Y obviamente el esquema de protección debe manejar recursos. ¿Qué tipo de recursos? Bueno, en temas de seguridad, como yo siempre digo, los recursos siempre son limitados y escasos. Lo entiendo perfectamente, ¿cierto? Pero dentro de la medida de seguridad habrá que entender primero el componente humano, los escoltas, los protectores, los guardaespaldas, como se quiera llamar, los custodios, etcétera, ¿no? Resguardos, como se quiera llamar. ¿Y qué recursos hay? Tipos de vehículos, por ejemplo, blindados, los sistemas de comunicación, chalecos antibalas, cobija blindada, etcétera, 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 ¿no es cierto? Tipo de armamento que se disponga para reaccionar, armas no letales que se disponga para reaccionar, ¿ok? Dependerá de la situación que se presente. Bien. En los protocolos de reacción, esto tiene que estar entrenado, tiene que estar planificado, coordinado por los escoltas, por los protectores, ¿verdad? ¿Qué hacer? Esto tienen que tenerlo claro, porque después se pueden cometer errores que van a terminar perjudicando aún más la imagen o la integridad del candidato. ¿Qué hacer en caso de una agresión verbal? A ver, ¿cómo la seguridad va a actuar? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Vamos a interponernos? ¿Vamos a generar un anillo? ¿Vamos a poner una barrera? ¿Vamos a sacar a los agresores verbales? ¿Los vamos a empujar? ¿Qué van a hacer? ¿Okay? Recuerden que en seguridad lo ideal es planificar. Si no hay planificación, la gente actúa o reacciona bajo criterio o instinto y ahí suelen haber normalmente o siempre problemas. Importante entender. ¿Qué hacer cuando hay agresión física a mi candidato? ¿Cómo yo tengo que reaccionar? ¿Sí? Si hay un atentado, si hay disparos, si hay un artefacto explosivo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si existe proyección de objetos, que esto es muy común, ¿no? Le comienzan a tirar piedras, huevos, tomates, limones, bueno, agua, etcétera, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo voy a proteger al vivo? ¿Cómo lo voy a evacuar? ¿Hacia dónde lo voy a evacuar? ¿Cuál es el lugar de evacuación primaria? ¿Verdad? Hay un sinnúmero de protocolos de actuación. ¿Qué hacer cuando hay población hostil? ¿Qué tiene que hacer la seguridad? A ver, estos 5 aspectos deben tenerlos planificados, tienen que haber hecho simulacros, tienen que haber hecho repasos de lo que va a actuar. Porque si no tiene clara la gente lo que va a hacer, lo que va a suceder es que el candidato se vea más afectado o en su integridad o en su imagen, o en las dos, ¿ok? Por una mala reacción o mal comportamiento o un comportamiento brusco de los escoltas. Enseguida los videos, enseguida la tergiversación, enseguida la prensa dice esto, dice este otro, etcétera. Claro, están informando, ese es su trabajo, yo no lo cuestiono, ¿no? Sí, pero ustedes saben que las noticias
sensacionalistas venden. Y muchas veces eso es lo que buscan algunos medios de comunicación. No todos, obviamente, ¿no? Ahora les voy a pasar un atentado de un candidato, está en inglés, y luego comentamos. George Wallace era gobernador de Alabama, del estado de Alabama, pero estaba de candidato presidencial para los Estados Unidos, Wallace, ¿no? En el año 72. Observen y comentamos. Beaming approval from behind dark glasses, Bremer applauds enthusiastically as Wallace addresses a rally in Silver Spring, Maryland. Then, as the governor of Alabama moves out to press flesh with his followers, a hand pokes a gun through the crowd. Wallace survives the assassination attempt, but his wounds leave him paralyzed, forcing the end of his active campaign. Senator McGovern Miren, lo voy a poner de nuevo al video, ¿sí? Permítanme un momento. Un momentito, que no, algo pasó. Ya. Beaming approval from behind dark glasses, Bremer applauds enthusiastically as Wallace addresses a rally in Silver Spring, Maryland. Then, as the governor of Alabama... Miren el nivel de exposición del candidato con el público, con sus electores. Miren el nivel de exposición. Ahí hay una barrera, ¿no? Debajo hay una barrera. Entonces, miren, los dos escoltas están a la derecha, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, pero él está delante de los escoltas. ¿Okay? Entonces, ese es el error. Hay una barrera, hay un límite, ahí hay un cabo, algo que no pueden pasar. Y él se expone directamente hacia el público, ¿no? Y de esto se aprovecha. Alabama moves out to press flesh with his followers. A hand pokes a gun through the crowd. Miren, ¿sí ven? ¿Ok? Él está delante de los escoltas saludando a la población, a los electores. Ahí comete el error. Porque bajo ese esquema, la teoría indica que los escoltas deben estar un poquito adelantados y el candidato un poquito retrocedido dando la mano. Entonces miren cómo llega ahí el agresor, Wallace survives the assassination attempt, but his wounds leave him paralyzed, forcing the end of his active campaign. Senator McGovern, Ok. Entonces, importante entender estos esquemas de violencia a los cuales se puede llegar, ¿no? Bien. Consideraciones especiales en desplazamientos a pie. Importantísima esta diapositiva. Lo primero, la prensa. Señores, ¿sí? Existe un conflicto histórico y permanente entre los esquemas de protección y seguridad y la prensa. Porque claro, ellos tratan de hacer su trabajo, tratan de obtener la noticia, tratan de aproximarse al candidato sin considerar que eso puede afectar, entre otras cosas, a la seguridad del candidato. ¿Ok? Miren ustedes la fotografía que está en la diapositiva. ¿Cuán vulnerable puede ser un candidato ahí? Rodeado en sus 360 grados por la prensa. ¿Cuán vulnerable puede ser ahí el señor? Claro, pero ahí viene
el conflicto histórico que les digo entre la seguridad y la prensa, porque cuando la seguridad tiene que, al igual que la prensa, hacer su trabajo, es decir, proteger, crear un anillo, separar, distanciar un poco o contener a la prensa, entonces, ¿y por qué me topa? Déjenme hacer mi trabajo. Y como la prensa es un poder, obviamente, un poder mediático, ¿no? ¿Ok? Entonces, el medio de comunicación al otro día, escoltas del candidato tal agredieron físicamente al periodista tal. Entonces, empapelado el periodista. Y eso, el candidato, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? En menos votos, en menos electores. Entonces, el trato con la prensa tiene que ser muy discreto, ¿ok? No tiene que ser un trato agresivo, prepotente, violento por parte de los esquemas de seguridad, porque eso al final del día termina siendo contraproducente para el candidato, ¿ok? Simpatizantes intensos, o sea que no es gente mala, no son delincuentes, pero tienen la desesperación de topar al candidato, de tomarse una foto, de darle la mano, de agarrarlo, de darle un beso, ¿ok? Y si que por ahí, por desgracia, un escolta no percibe bien esto y no maneja bien esto y lo golpea, lo empuja, lo bloquea o se le interpone y para desgracia de eso tomaron una foto, hay un video, olvídese que lo empapelan, disculpe el término coloquial, lo empapelan al candidato, redes sociales, medios de comunicación, que el equipo de protección agredió, que son inhumanos, que no piensan en la gente, etcétera, pierde votos. Entonces, esto es una línea muy delgada que hay que procurar no cruzar, ¿sí? El tema de fotos, ¿no? Sí, todo el mundo quiere tomarse fotografías con el candidato y claro, es un tema de electoral, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, el candidato tiene que exponerse, tiene que abrazarse con el uno, con el otro, ¿sí? Y muchas veces por tomar en fotos pueden poner en riesgo a la gente. Ha habido casos de candidatos que han sido fotografiados con delincuentes. Claro, el candidato en el mitin o en el evento o en la calle se tomó la foto con todo el mundo. ¿Y cómo puede saber el que es delincuente? ¿No? Pero después ya cuando ganó la elección le dicen financiado por el crimen organizado, financiado con el narcotráfico, porque se tomó una foto. Entonces hay que tener claros todos estos aspectos. A veces es difícil manejarlo, por supuesto, yo no digo que no, ¿sí? Pero hay que tenerlos al menos muy bien pensados, ¿no? Abordajes inesperados, ¿sí? El candidato va caminando, recuerden que estamos caminando, ¿no? Y por ahí se le acerca a alguien y lo aborda enseguida y lo coge y le dice, ve, ayúdeme esto, que mi hijo, que por acá, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionamos? ¿Ok? Lo ideal para los esquemas de protección, cuando existen simpatizantes intensos o abordajes inesperados, lo ideal es que entre el candidato y el simpatizante o esta persona exista personal de seguridad, ¿sí? No en el frente, pero en los lados, interpuestos, un poquito adelantados, de tal suerte que si sucede algo, inmediatamente reaccionan ustedes, ¿no? Situaciones incómodas. Muchas veces los candidatos pueden ver envueltos en situaciones incómodas. Un ejemplo, ¿cuál? Cuando llega a una tienda, va caminando por el barrio, llega a una tienda y hay un montón de gente, hay cámaras, hay teléfonos, videos, etcétera. Y el señor de la tienda le dice, no, yo no quiero votar por usted, usted es un corrupto, usted es un ladrón. Miren cómo se maneja esto. La seguridad no puede agredir, ¿sí? Lo que hay que recomendar al candidato, obviamente, hay que estar alertas, de repente algún tipo de agresión, ¿sí? Bloquear discretamente y tratar de que el candidato salga lo más rápido posible de ese tipo de situaciones, ¿no? Ok. Terminamos desplazamientos a pie, ahora vamos a entrar a desplazamientos vehiculares, ¿no? En campañas. Y para eso vamos a ver un video de un candidato a una municipalidad de México, ¿no? ¿Sí?
esos tipos iban a matarme. No les importó ni siquiera que hubiese cámaras, no les importó que se le viera a uno el rostro. Aún que mi escolta estaba repeliendo la agresión, ellos continuaron tirando, disparando, aunque se habían arrancado. Realmente ellos iban a asesinarme. Son los videos de la noche del sábado pasado, cuando hombres armados bajaron de una camioneta y le dispararon al vehículo de Guillermo Valencia, candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán. El atentado ocurrió en la calle Constelaciones, frente a los inmuebles números 52 y 57, en el fraccionamiento Cosmos. En el lugar, las autoridades encontraron al menos 25 casquillos percutidos de armas largas y cortas. Algunas personas salieron al escuchar los disparos. El grupo armado escapó y los vecinos que observaron el atentado se tiraron al suelo. Acaban de balancear la camioneta de mi hermano, hay personas heridas. ¿Okay? Miren, ¿a qué podemos estar expuestos como candidatos acá en Ecuador? Hace un mes, un poquito más tal vez, un alcalde electo, ¿no? Ni se posesionó y trataron de atentar contra él en un cantón de una provincia de la costa pacífica del Ecuador, ¿no? ¿Ok? Pero miren el nivel de agresión al cual podemos estar expuestos, ¿no? Colombia vivió mucho en la época de Pablo Escobar esto. ¿Sí? Hay países en Latinoamérica donde se está viviendo unos graves problemas de inseguridad y violencia, donde el crimen organizado ha alcanzado niveles insospechados, ¿sí? Y hay que poner atención a esto. Desplazamientos vehiculares, consideramos plan de rutas, esquema de protección, caravana y protocolos de respuesta, ¿no? Siempre los que planifican desplazamiento en territorio, ¿sí? Debemos tener ruta principal y ruta alterna. Plan B. Vamos por la ruta principal, sí, pero ¿qué pasa si hay Yo estoy pensando siempre en términos de seguridad, señores. ¿Okay? Yo no estoy pensando única y exclusivamente en temas de campaña electoral. Claro, si hay una ruta planificada, por aquí va a pasar el candidato, es obvio, es lógico que tiene que seguir por ahí, pero también tenemos que pensar la ruta alterna. En caso de algún tipo de problemas que tenga que ver con la seguridad del candidato, ¿no? Y en las rutas hay que identificar puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico en ruta? ¿Sí? Un paso obligado, una curva cerrada, un semáforo donde se espera por periodos prolongados de tiempo. ¿Okay? Tomando en cuenta siempre, señores, en temas de desplazamientos vehiculares, vehículo parado blanco fácil. Vehículo parado blanco fácil, ¿no? Punto crítico puede ser un túnel, puede ser un puente, una curva cerrada, 90 grados o en U, donde lo pueden esperar y lo pueden emboscar. ¿Ok? Calles solitarias u oscuras. En las rutas también hay que considerar puntos seguros. ¿Qué es un punto seguro? Los puntos a los cuales podemos acudir inmediatamente de que se presente alguna contingencia. ¿Qué hago? Un retén de policía, un cuartel, ¿sí? Un centro comercial, los parqueaderos, los estacionamientos de un centro comercial donde hay niveles de seguridad, ¿sí? Hay que analizar todos estos aspectos, ¿no? Tiempos de desplazamiento en ruta es importante también considerar, ¿no? ¿Ok? Porque de eso dependerá el nivel de exposición al cual esté el candidato. Y siempre cuando se planifica desplazamientos vehiculares, damas y caballeros aquí presentes, por favor, considerar vehículo alterno. El ejecutivo se va a desplazar en un vehículo, ¿no? ¿Sí? Pero siempre tenemos, hasta porque se presente algún daño mecánico. Se dañó el vehículo principal en el que va el candidato, la persona protegida, vehículo alterno. Eso es parte de la planificación de seguridad, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay un vehículo alterno, él va a estar más expuesto. Hablamos de seguridad, nuevamente. ¿Expuesto a qué? No sé. Depende de dónde esté. Importante tenerlo claro, dentro de la planificación. En desplazamientos vehiculares hay que considerar el esquema de protección
dependiendo de la operación, de la ruta, de las actividades del ejecutivo, de la agenda, del itinerario, obviamente se puede mandar un motorizado o un equipo de reconocimiento de avanzada, reconocimiento de rutas, me refiero, ¿no? ¿Ok? Para ver el nivel, para ir viendo primero si la ruta está habilitada, si es que no hay congestionamiento vehicular, si es que no hay niveles de población hostil o contraria al candidato, etcétera, 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 ¿no? Anillo próximo a la caravana. Muchas veces las caravanas de campaña van muy lento, ¿no? Porque van saludando. Entonces, los escoltas, como manda la doctrina, al igual que en desplazamientos a pie, tienen que generar un anillo de seguridad alrededor de el vehículo de la persona importante, la que está protegiendo, ¿no? Es importante en los desplazamientos también considerar seguridad abierta, es decir, gente uniformada, gente equipada, gente con armamento, si depende del nivel de exposición al riesgo, ¿ok? Porque esto, dependiendo del escenario, puede ser favorable, puede ser desfavorable, ¿no? ¿Sí? Eso hay que analizarlo. Nada es lineal aquí, ¿ok? Yo simplemente les transmito una doctrina y esta puede ser adaptada en función de realidades, necesidades, escenarios, etcétera, ¿no? El tema de las comunicaciones es fundamental en desplazamientos vehiculares. Coordinación con él o los conductores. Coordinación entre los escoltas. Aquí sí o sí tienen que tener equipos con dispositivos manos libres. ¿Ok? Importante. Y otros recursos que se consideren dentro del esquema de protección, por ejemplo, el tipo de vehículo, dependiendo del terreno y dependiendo de la operación, ¿ok? Dependiendo del nivel de exposición al riesgo, dependiendo de los escenarios, puede ser blindados o no. Eso habrá que considerarlo dentro de la planificación, de acuerdo a las actividades, a la agenda y al nivel de riesgo al cual esté expuesto el ejecutivo. Caravana. ¿Cómo está integrada la caravana? ¿Ok? ¿Cuántos vehículos la conforman? ¿Quién va en cada vehículo? Porque usted sabe que en temas de campaña todo el mundo se quiere subir, ¿no? A la camioneta, como se dice. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué tan seguro es que todos se suban? Especialmente gente desconocida. Como les había indicado, en las caravanas siempre tiene que considerarse un vehículo de reserva. ¿Sí? Distancias entre vehículos, o cuando se estructura caravana se manejan distancias. ¿Ok? Y las distancias están directamente relacionadas a la velocidad de la que se desplaza la caravana, bajo un principio, ¿no? Mientras mayor velocidad, mayor distancia. Obviamente, en caravanas vehiculares, políticas, siempre la velocidad es corta, pero hay que tener mucho cuidado porque la gente se cruza, gente sube y baja de los vehículos. ¿Y qué tal que por ahí, por un descuido de un conductor, se atropella a un niño, se atropella a una mujer? Las fotografías. La caravana del candidato tal atropelló y mató a niño inocente y toda la situación, ¿cierto? Sí, claro, un niño inocente y todo, por supuesto que sí. Pero ahí vamos al tema mediático que se revierte en contra de la imagen, se revierte en contra del candidato, ¿no? Cuidado con accidentes de tránsito. También puede suceder, ¿no? Sí. Entonces son noticia negativa que termina afectando a la imagen del candidato. Personas en vehículo principal. Así como cuando usted hace un mitin político y hay una tarima, hay que regular quién accede a esa tarima. También en un vehículo de campaña donde va el candidato, tiene que regularse. ¿Quién va a subirse a ese vehículo? Pues tiene que estar regulado. Idealmente planificado. Bueno, a veces no, porque a veces se puede improvisar, por supuesto. Yo no digo que no. Pero es importante tener claro que al vehículo principal de campaña tiene que subirse gente conocida, gente de confianza, gente del equipo o gente que el candidato o los coordinadores del candidato autoricen. Importante manejar estos aspectos, ¿no? Ok. Protocolos de respuesta. ¿Qué voy a hacer yo en caso de se presente algún atentado, algún ataque, alguna agresión? No lo sé. Ruta de escape.
Para eso es importante la ruta alterna. ¿Ok? ¿Qué tipo de respuesta puedo generar yo? Cuidado con la respuesta armada, ¿no? Aunque todo el mundo pide escoltas armados, sí, pero objetivo y realmente, ¿qué puede hacer un escolta armado en medio de una multitud? Sería una responsabilidad total el solo hecho de sacar el arma. Eso puede incluso exacerbar a las masas, elevar el nivel de riesgo y elevar, ¿sí?, la condición de vulnerabilidad de su ejecutivo, de su autoridad que está protegiendo, ¿no? O del candidato. Cuidado, ¿sí? Importante en caso de alguna situación, atentado, agresión, las maniobras evasivas. Por eso es importante que el conductor que maneja un vehículo esté medianamente preparado para hacer este tipo de maniobras. Idealmente debe ser un conductor de seguridad con entrenamiento, ¿sí?, para hacer maniobras evasivas. Tocará tal vez subirse a la vereda, darse una vuelta en U, slalom, etcétera, ¿no? ¿Sí? Mucho cuidado con los peatones. Cuando se toca reaccionar en caso de un evento, y verán que hay vehículos, un vehículo se puede constituir mal empleado en un arma que puede incluso hacer más daño que una misma arma de fuego. ¿Sí? Importante considerar estos aspectos y siempre dentro de la planificación de rutas, así como hay puntos críticos, también deben haber puntos seguros. Un punto seguro puede ser un hospital. Consideren el hospital más próximo, ¿no? ¿Ok? Ojalá nunca nos toque vivir nada de esto, pero esto hay que considerarlo, damas y caballeros, en la planificación. ¿Qué tal un atentado real, un desplazamiento vehicular de un candidato? Bueno, pues ¿a dónde hay que ir? Por lógica, si está herido, ¿a dónde hay que ir por lógica? Al hospital más cercano. ¿Quién planifica eso? Los esquemas de seguridad y los esquemas de protección. Bien. Estamos llegando al último capítulo, que es seguridad en mitines políticos, ¿no? Hemos hablado de la seguridad del candidato, de la seguridad personal del candidato, hemos hablado de seguridad en desplazamientos a pie, hemos hablado de seguridad en desplazamientos vehiculares y finalmente vamos a hablar de la seguridad en mitines políticos, ¿no? Y aquí les voy a compartir un video que para algunos debe ser conocido, ¿no? Y luego lo comentamos. María Cristina, según Vladimir, los sicarios que mataron al líder liberal llegaron en un carro del DAS y por error cambiaron una de las armas con las de una escolta del líder asesinado. Los disparos con los que fue asesinado Luis Carlos Galán hace 20 años en la plaza principal de Soacha fueron hechos con una ametralladora asignada al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El relato fue hecho por Alonso de Jesús Vaquero, alias el negro Vladimir, quien dijo que el arma fue utilizada por equivocación cuando uno de los sicarios la confundió en la camioneta, también del DAS, que les fue suministrada para poder atravesar la plaza de Soacha, que ese día estaba atiborrada de seguidores del jefe del nuevo liberalismo. El relato del arma fue confirmado en junio pasado tras las inspecciones judiciales realizadas al DAS, a raíz de las llamadas chuzadas contra personalidades y periodistas del país. La Fiscalía encontró en un escrito del 22 de agosto de 1989, 4 días después del magnicidio, en el que entonces el jefe del esquema de seguridad de Galán, Jacobo Torregosa, asesinado poco tiempo después del crimen, informaba que ese 18 de agosto se había perdido una ametralladora Ingram 1831. Esos detalles y el súbito cambio del esquema de escoltas de Galán a tan solo 3 días del asesinato es lo que tiene hoy tras las rejas al exdirector del DAS, general Miguel Maza Márquez, investigado y privado de la libertad. Con la detención del general Maza también salen a revivir los famosos narcocassettes, en los cuales se mencionan los posibles nexos del exdirector del DAS con el cartel de Cali, con el propósito de combatir sin cuartel al cartel de Medellín. Ok. Algunos deben recordar este atentado. Bueno, este fue hecho por el cartel de Medellín, ¿no? Contra el candidato Luis Carlos Galán del partido Nuevo Liberalismo en ese tiempo, ¿no? Y miren, ¿sí? Se pararon debajo de la tribuna, ¿sí? Y le dispararon con una subametralladora en ráfaga. Y de hecho esa subametralladora luego se conoció que había sido del extinto DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, ¿no? Bueno, lo asesinaron a él. ¿Y cuál es el error ahí? Que entre la tarima
y la población no había ningún tipo de barrera. Es decir, la gente estaba ahí debajito de la tarima, así, arrimada la tarima al escenario, al estrado donde estaba el candidato, y de eso se aprovecharon en este caso, los terroristas, los guerrilleros, y le dispararon y lo asesinaron, ¿no? Ok, bien. ¿Qué debemos considerar en los mítines políticos, perdón? Primero, el arribo, ¿verdad?, del candidato. Luego, el momento de la tarima. Y finalmente, la salida. Son 3 momentos que hay que considerar en este tipo de actividades electorales, proselitistas. Arribo, ¿sí? ¿Dónde se desembarca el candidato? Importante. ¿Dónde se desembarca el candidato? Segundo, ¿cuál es el esquema de protección? Recuerden que los escoltas cumplen funciones de seguridad móvil en desplazamientos a pie y desplazamientos vehiculares, pero también los esquemas de protección, los escoltas, los guardaespaldas cumplen funciones de seguridad física, ¿sí? Mientras el candidato está estacionario, puede ser en su domicilio, puede ser en su oficina, puede ser una reunión en un restaurante o puede ser en una tarima. Entonces los escoltas igual tienen que generar un anillo de seguridad, tiene que crearse un filtro de control para generar controles de acceso hacia, en este caso, la tarima donde se va a parar o donde está parado ya el candidato, ¿no? ¿Quién coordina eso? Idealmente, el esquema de seguridad, el jefe de seguridad, ¿con quién? Sí, con el coordinador de campaña, con el coordinador de territorio. Bueno, es medio complejo el tema, ¿no? Por la efervescencia, el caos y todo, pero al menos hay que procurar dar un orden, porque cuando se presente algo, esa planificación, ese orden nos va a permitir reaccionar de manera adecuada, ¿no? ¿Ok? El desembarque, el esquema de protección, el desplazamiento hacia la tarima, ¿no? Llegó el candidato y todo el mundo se le tira y quiere abrazarlo y todo, ¿no? Y en esa efervescencia puede suceder alguna situación. La seguridad siempre alerta y procurar generar un anillo de seguridad, aunque sea discreto, del candidato, ¿no? Es complejo el tema, pero hay que estar preparados. Acceso a la tarima. ¿Por dónde va a acceder el candidato? Porque ese es un problema. Todo eso tiene que estar planificado, ¿okay? Porque resulta que después no sabe por dónde ingresar, se va por la derecha, no hay gradas. Se va por la izquierda, no hay gradas. De ahí va por el frente, se expone. ¿Ok? Y después resulta que le toca ir por atrás a subirse a la tarima. Entonces, todas esas cosas tienen que estar coordinadas y bien planificadas, hasta por un tema de tiempo y de coordinación, ¿no? Bien. Ya en la tarima, acceso y ubicación del candidato, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? Todas cosas tienen que ver con un componente de seguridad, porque ha habido ataques desde abajo hacia la tarima. ¿Ok? ¿Qué tan próximo se va a ubicar la seguridad? Acceso de otras personas. ¿Quién va a estar en la mesa directiva? ¿Quién va a estar atrás? La seguridad tiene que estar alerta a esos aspectos. Normalmente cuando se va avanzando la campaña, la seguridad ya conoce a la gente, ¿no? ¿Qué tal proximidad hay al público? ¿Hay una barrera física de contención debajo de la tarima o simplemente existe la tarima tal cual como sucedió en Soacha, en Colombia, cuando lo asesinaron a Luis Carlos Galán? ¿Sí? Que los agresores, los asesinos estaban puestas los codos asentados en la tarima improvisada ahí del parque de Soacha, ¿sí? Que es un municipio de Bogotá. Las barreras que hay, ¿no? Como les dije. Y el esquema de protección. ¿Cómo va a ser el esquema de protección en la tarima? ¿Quién va a estar en los accesos? ¿Quién va a estar en la tarima del esquema de protección? ¿Va a haber seguridad velada? ¿Qué coordinación se ha hecho con la seguridad abierta? Es decir, los uniformados, los que están ahí. ¿Quién coordina todo esto? Damas y caballeros, lo coordina, ¿sí? El jefe de seguridad de campaña o como se le denomine, ¿no? Ok. Finalmente, la salida. Hay que considerar el aspecto salida, ¿no?
ruta de salida. ¿Por dónde va a bajar el candidato de la tarima? ¿Cómo se va a armar el esquema de protección? Estuve tratando de conseguir un video, pero lamentablemente no lo conseguí, lo tenía en una computadora y no lo encontré, del asesinato de Bobby Kennedy en el año 1968. Al hermano, a John F. Kennedy, lo matan en el 63 y a él lo matan 5 años después. Estaba de candidato a senador, no me acuerdo de algún estado, ¿sí? Y acaba el mitin político, acaba el discurso y las gradas para bajar de la tarima estaban adelante, es decir, él acababa el discurso y baja por frente y se expone a la población que estaba ahí donde estaba dando el discurso. Y el que lo asesina, él ya sabía que iba a bajar por ahí. Y el error que comete el esquema de protección, en este caso el Servicio Secreto Americano, ¿sí?, es que cuando baje el candidato, siempre un escolta, un guardaespaldas tiene que ponerse de punta. Y ese es el que manda el esquema de protección. El resto se va acomodando. Pero resulta que cuando baje el candidato, ¿sí?, el escolta no avanza a llegar y se le pone atrás. De tal suerte que llega el asesino y de frente le coge y le dispara así, a quemarropa, sin que haya interposición de ningún escolta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Especialmente para los esquemas de protección. Cuando el candidato se baja de la tarima y comienza el desplazamiento, aproximación, la posición más importante del anillo de seguridad es el punta. Y el resto se va acomodando, pero el punta tiene que estar al frente, ¿sí? Más aún, si el candidato baja de la tarima e inmediatamente se va a exponer con la población, con el electorado, ¿no? ¿Sí? Importante a la salida, que el manejo de público y el manejo de prensa, de esto habíamos hablado, ¿no? Entonces aquí todo el mundo quiere abordar, dar besos, abrazar. Bueno, también dependerá un poco de la política del candidato, de lo que quiera hacer, ¿no? Cuán popular quiera ser, pero nunca dejar de lado el concepto de seguridad. ¿A qué obedece esto? Al nivel de exposición al riesgo que está, al nivel de amenaza al cual está expuesto, ¿no? Luego de eso, ¿cómo me aproximo al vehículo? Todo eso tiene que estar coordinado y planificado. ¿Por dónde me voy a ir? Porque si yo estoy deambulando y no sé dónde está el vehículo, que estaba por aquí, que se fue por acá, yo me estoy exponiendo más. Estoy hablando en términos de seguridad. En términos de campaña y popularidad puede ser bueno, pero en términos de seguridad no es bueno. ¿Ok? Luego de esto viene el tema de embarque y salida. ¿Dónde me voy a embarcar? ¿Por qué ruta voy a salir? Miren todos los aspectos o detalles que debe cuidarse en una campaña electoral frente a un candidato o a una autoridad. ¿Okay? Con eso estoy terminando. Agradezco a todos ustedes por su atención y cualquier inquietud, estoy a la orden.